Buenos días. Pues bueno, la próxima conferencia del Congreso está a cargo de Silvia Cañellas, que nos va a hablar de las vidrieras. Seguro que es un tema apasionante para muchos. Silvia, la pantalla es tuya. Muy bien. Bien, antes de empezar, permitidme que agradezca en nombre mío y en el de Arcobe, la asociación a la que represento, la invitación de los organizadores de estas jornadas para que las vidrieras estuviesen presentes en ellas. No pasa, ¿No pasa? no pasa. Ahora, Ahora. vale. Bien. Em, Quiero hoy hablarles de algunas particularidades de la iconografía de las vidrieras. Son más bien generalidades que no son exclusivas, pero que sí son muy específicas de las vidrieras. El desarrollo que voy a seguir no es absolutamente cronológico, pero sí que primero hablaré de la parte medieval para luego dar cuatro puntaditas, muy poco, sobre épocas posteriores. Con relación al espacio geográfico, será muy general, pero evidentemente al haber trabajado yo normalmente en Cataluña, será esta comunidad la que tendrá más protagonismo en muchas de las explicaciones. Bien, les he puesto como una especie de índice de cosas de las que quiero hablar. De forma muy general, la simbología de la luz en el gótico, los programas iconográficos de las catedrales góticas, los rosetones como símbolo de perfección, la vidriera narrativa, tipológica, galerías de santos, la vidriera mixta, la influencia de los patrocinadores en una temática, la decadencia figurativa ya del siglo XVII y XVIII, el símbolo de poder económico que representa la vidriera en ciertos momentos y al final, pues, una especie de revisión temática que se produce en los últimos tiempos. El hecho es que cuando hablamos de vidriera, nos suele venir siempre a la mente la vidriera gótica y el espacio gótico. Y aunque últimamente todo el elemento turístico ha hecho que en muchos casos del siglo XIX, sobre todo principios del XX, con el modernismo, haya tenido también su florecimiento la vidriera en dicho estilo y por tanto también conozcamos alguna cosa de este, queramos o no, cuando la primera imagen que tenemos es la del espacio gótico. Y es que la luz gótica no es una luz natural ni diáfana y las vidrieras hacen posible la transformación de la luz exterior y la creación de un espacio espiritual. De hecho, esta idea nos viene desde muy antiguo, cuando en la propia Biblia nos muestra algunos textos que asocian la luz y Dios. San Juan nos dice, el verbo era la luz verdadera que alumbraba todo hombre viniendo al mundo. O yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y San Lucas, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Y en el Apocalipsis ya leemos, y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Textos posteriores inciden en este tema. Por ejemplo, el neoplatonismo, las Eneas de Plotino, hablan de la luz, incluso los dorados como elementos importantes y bueno, se ve también en el arte bizantino este tema. San Agustín en su teoría de la iluminación, el pseudo Dionisio y Juan Escoto, que serán, junto con la escuela de Chartres, las bases de la idea, diríamos, de Suger de Saint-Denis a la hora de la construcción de su gran catedral. Y, evidentemente, están todos ellos en el origen del gótico. Ya del siglo XII son los textos de Sicardo de Cremona y Honorius Augustiniensis, que se parecen mucho los dos y que vendrían a ser traducidos las transparentes ventanas que alejan la tempestad y dejan penetrar la luz,
Son los doctores que resisten la tormenta de las herejías y desparraman la luz de las enseñanzas de la Iglesia. El cristal de las ventanas a través del cual pasan los rayos de luz es el pensamiento de los doctores que ven misteriosamente las cosas divinas como a través de un cristal. Por lo tanto, la idea, de nuevo, que Dios manda su luz, diríamos, a través de las ventanas, que estas ventanas nos protegen a los cristianos que están dentro de la Iglesia y son un poco los que enseñan cómo la luz entra en este espacio y lo convierte en un espacio distinto del espacio exterior. Pero la vidriera no es solo luz simbólica, también es soporte de representación, también es, evidentemente, un elemento de separación a la vez de obertura y separación del exterior. Os he puesto aquí 3 imágenes para ver un poco distintos tipos de vidrieras y tendríamos una más bien no figurativa, esta de la Catedral de Astorga, otra, evidentemente esto es ya muy actual, otra de figurativa propiamente religiosa en la que hay la representación de San Jaime, pertenece a la iglesia de Santa María de Mataró, muy cerquita de aquí, y es una obra fantástica del taller amigo, posiblemente según un proyecto de Claudio Lorenzale. Y la última que tenemos es una de la Catedral de Burgos, en la que nos muestra un poco lo que sería una vidriera geométrica, pero con unos elementos simbólicos en su centro. Bien, con relación al programa iconográfico, es decir, a estas representaciones que encontramos en las vidrieras, hay que decir que desde mediados del siglo XX se empezaron a hacer toda una serie de estudios relativos al tema, viendo un poco que había una distribución temática según la cual en el norte, que correspondería a la zona de sombra de noche, vendría a representarse el Antiguo Testamento, mientras en el sur tendríamos la plena luz, el sol y por tanto el Nuevo Testamento. En el occidente tendríamos representaciones, es decir, en la zona de entrada del juicio final, entrada y salida, muerte y resurrección, y en el presbiterio el tema de la redención, que de hecho se acaba convirtiendo en el tema general de toda la representación. Tendríamos, por lo tanto, cuando entrábamos la puerta occidental mirando a nuestra izquierda, desde el pecado original, la encarnación, la redención, para llegar al juicio final, ya saliendo por la puerta, por nuestra derecha, por la puerta de entrada. No siempre el orden es lineal, está claro. Y se producen una serie de reestructuraciones al cambio de la historia, a lo largo de la historia, que producen cambios importantes y a veces incluso repeticiones. Sin embargo, hay alguna iglesia que se ajusta más que otra a esta temática antigua. Estamos hablando, por ejemplo, de la Catedral de León. Ahí tenéis una muestra preciosa del siglo XIII de dicha catedral y la fachada, bueno, la parte exterior de la catedral. Si vemos un poco el desarrollo de esta iconografía en la Catedral de León, vemos cómo entrando por la parte occidental nos encontremos a nuestra derecha, como decíamos antes, el norte, es decir, el Antiguo Testamento. Recordad que las iglesias cristianas están orientadas en principio a oriente, hacia Jerusalén. Por lo tanto, siempre nos encontraremos, si la orientación es correcta, en la zona norte, a nuestra izquierda, cuando entramos por la puerta principal, por la puerta occidental, y a la derecha el sur. En este norte, en esta zona izquierda, encontramos, por lo tanto, el el Antiguo Testamento, representado aquí con imágenes, con figuras, figuras de personajes del Antiguo Testamento, que poco a poco irán desarrollándose hasta llegar al ábside donde empezaremos a encontrar reyes, doctores, obispos, santos, hasta el centro donde aparecerá el árbol de Jesse, es decir, la genealogía de Cristo. Y más allí iremos encontrando santos, más santos, todos relacionados con el Nuevo Testamento hasta llegar a la puerta principal en la que nos encontraremos justamente el juicio final. Por lo tanto, una estructura como nos explicaban en Europa a partir del siglo XX. Bien. Los estudios, sin embargo, se centran en iglesias que se mantienen muy en la época. Fijaos, en la época gótica, quiero decir. Fijaos en este caso, esto es la Catedral de Gerona. Catedral de Gerona en su zona absidial, que es lo que estamos viendo más clarito ahí, tiene la zona del presbiterio
la representación de un ciclo sobre la vida de la Virgen del siglo XIV. Poco posterior, unos 15-20 años posterior, es el ciclo que se produce en la girola, que se reproduce en la girola, en el deambulatorio, que es el ciclo de la pasión y resurrección de Cristo. Por lo tanto, estaríamos en este siglo XIV desarrollando un ciclo de redención, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa a principios del XV? Bueno, se decide que la iglesia va a seguir, en lugar de siendo una iglesia de 3 naves, a convertirse en una iglesia de una sola nave. En ese momento se empiezan a construir las grandes vidrieras de la nave única. Esta primera vidriera, la de los apóstoles, realizada por Antonio Tomás en 1437, es una vidriera con los 12 apóstoles, la representación, por lo tanto, en el sur correspondería correctamente de elementos del Nuevo Testamento. Sin embargo, en 1520, la siguiente vidriera corresponde a sibilas, evangelistas y doctores de la Iglesia. Claro, los evangelistas y los doctores de la Iglesia sí, que corresponderían a la zona. Pero las sibilas vienen a representar como profetas del Antiguo Testamento y por lo tanto ya no estarían muy bien ubicadas aquí. Pero sigamos. En el siglo XVIII se realizan los dos grandes rosetones. Por un lado, el de San Miguel en la zona absidial y por otro lado, el de la Asunción en la fachada principal. Posteriormente, ya en el salto del siglo XIX al XX, el taller, taller de Barcelona de Juan Espinagosa, no me salía el nombre, realiza estas vidrieras con santos, tanto en la zona sur como en la zona norte. Por lo tanto, estamos rompiendo la estructura que en un principio dábamos como más o menos buena. Además, en esta zona sur representan en una pequeña vidrierita, eso sí, a Dios dando las tablas de la ley a Moisés. Por lo tanto, una representación claramente del Antiguo Testamento. Y además, bueno, luego ya, a principios de este mismo siglo, Senscully hace esta otra vidriera que no tiene nada que ver en relación a la representación de santos con el resto. Nos falta una vidriera aún, veremos a ver qué hacen en ella, si alguna vez se hace. Distinto es otro tipo de iglesias. Las iglesias, diríamos, las iglesias de los monasterios, o en este caso, incluso la iglesia del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, por un lado monástica y por otro lado muy relacionada con la monarquía catalana-aragonesa. Bien, ahí tenemos unas representaciones de vidriera, en las vidrieras. Las del siglo XIV son las del ábside y una más, ahora veremos. Ahí tenéis la central del ábside. Y en estas vidrieras lo que tenemos representado es, en esta central, ahora nos la miramos, en las dos laterales y las tres laterales y las tres laterales los apóstoles, por tanto los 12 apóstoles, y más allí las historias de San Pedro y San Miguel. El resto de vidrieras son posteriores. Unas del siglo XVIII, otras XVII-XVIII, otras ya del siglo XIX-XX, y tienen en sus representaciones santos relacionados con, tanto a un lado como a otro, santos relacionados con el monaquismo, por lo tanto, y las del XVIII serían más bien geométricas. Por lo tanto, tendríamos representaciones, decía, del mundo relacionado con el mismo monasterio. La vidriera central es muy interesante. En ella tenemos pues, un Cristo Majestad bendeciendo y por lo tanto al tener a su alrededor los 4 evangelistas y ángeles, podríamos pensar en una representación de un juicio final. Y debajo tendríamos la Virgen con el niño. No es una Virgen apocalíptica, en principio es una Virgen. Y a un lado y a otro San Francisco y San Juan. Otro caso también distinto es el de Santa María del Mar, en el cual en la zona norte, en la zona sur nos encontramos los apóstoles, los evangelistas, hasta ahí bien, los profetas, que deberían estar al otro lado, el bautismo, y luego ya en el ábside una historia simbólica, luego nos veremos estas vidrieras, de la entrada a Jerusalén, una Eucaristía, la muerte y resurrección. Y al lado norte nos encontraríamos
justamente con lo que debería estar en el sur, es decir, las representaciones del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Pentecostés, la Última Cena y un juicio final que tiene algunas características concretas, veámosle ahí, porque posiblemente hay una repetición del tema del juicio final. Ahora veremos. Ahí tenemos este juicio final, cuesta a veces de ver, pero ahí es una pieza de 1494 de Severides Masues y tiene la torre esta que correspondería al paraíso, con San Pedro en la puerta con sus grandes llaves, los bienaventurados ya dentro de el paraíso, a los pies los muertos que salen de la tumba esperando el juicio, y más allí el infierno, los diablos. Un diablo estira la balanza que lleva en su mano San Miguel. Bueno, ahí está la lanza y luego lleva las balanzas, y uno de los diablos estira hacia abajo esta balanza, como se produce en otras representaciones, incluso en el románico. Más arriba tenéis a Dios Padre e Hijo, de hecho, porque lleva el mismo crucífero, y encima el Espíritu Santo, la paloma, la Virgen y San Juan, los ángeles con las trompetas que llaman a juicio. Es decir, y aquí una serie de personajes que esperan la entrada al paraíso. Por lo tanto, una representación muy dentro de la línea de lo que son otros juicios finales. Sin embargo, decía, en la puerta principal tenemos una coronación de María. Recordad que la coronación de María no es una escena evangélica, sino que está explicada, diríamos, en otros libros. Sobre todo sale también en Jaime de la Vorágine, en la Leyenda Áurea. Bien, a su alrededor encontramos santos, esta imagen de... Bueno, luego vemos un detalle. A ver, imágenes dogmáticas, decía. Es decir, santos que reproducen unas figuras de mucha tradición en la religión cristiana. San Pedro, San Jaime, los apóstoles, los evangelistas están ahí, uno en cada esquina. O sea, toda una representación de santos principales, podríamos decirlo de alguna manera. Y alrededor, en cambio, tendríamos imágenes más devocionales, más santos locales, siguiendo una jerarquía un poco similar a lo que en un siglo después prácticamente haría el concilio. A ver, ahí tenéis unos ejemplos, unos detalles de estas imágenes. Fijaos en esta maravilla de ángeles que cantan al fondo de la escena principal. Ahí tenéis a San Jaime, ahí a San Pedro, no se ven las llaves, están tapadas por la... Bueno, y Santa Lucía. Una Santa Lucía que correspondería a imágenes devocional, mientras que los otros dos corresponderían a imágenes dogmáticas. Este rosetón que lo tenéis ahí, está colocado encima de una portalada, ahí que tiene en el florón una crucecita, y que en esta portalada hay representada la misa de San Gregorio, la Deesis, y al otro lado está justamente la separación de los escogidos y de los pecadores y la gran boca del infierno que se traga a los pecadores. Esta idea, relacionada con la vidriera realizada por Antonio Loñi, nos encontramos que nos recuerda muchísimo a otras representaciones, y esto, Francesc Ruiz hizo un estudio maravilloso sobre el tema, y nos recuerda perfectamente este tipo de representación en el que la Virgen es coronada por una representación de Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, es decir, por la Santísima Trinidad. A los lados tenemos los santos, como los tendríamos alrededor en el rosetón, y en la parte baja la cruz, y la resurrección de los muertos que van saliendo de sus tumbas. Por lo tanto, vendríamos a tener una representación muy similar, con lo cual en Santa María del Mar tendríamos dos representaciones del juicio final. Bien,
Otros rosetones interesantes podrían ser este de Santa María de Cervera, es el rosetón norte, realizado por Nicolau de Maraya a principios del siglo XV, que bueno, tiene en la parte alta la Anunciación, los evangelistas a los lados y una serie de santos a su alrededor. Esta parte central os la he tapado, es una zona moderna, bueno, hay alguna otra de imagen que tampoco es del siglo XV. Esta fue realizada por Antoni Vila hace unos años porque en su centro, la zona central, el óculo central se había perdido y había un anagrama de María. Bien, ahí tenéis el ejemplo de San Jaime, que está ya representado, ¿no? Otros rosetones interesantes son los de Tarragona. Por un lado tenemos este gran rosetón de la fachada occidental, que en principio parecería como si fuese como una especie de elemento ornamental o representación del universo, pero en realidad si vemos un poco los números, estamos ante un sol central, que podría ser la representación. Además, ese sol central lleva un nimbo y por lo tanto podríamos estar pensando en una representación divina. A su alrededor 12 estrellas, que podrían ser perfectamente los 12 apóstoles, y luego 24, que podrían ser los 24 ancianos, y una serie de estrellas que serían santos a su alrededor. Por tanto, volveríamos a tener una cierta idea de la representación apocalíptica. En el rosetón norte tenemos la representación de la resurrección de Cristo con unas imágenes a su alrededor, esto ya es del siglo XV, unas representaciones a su alrededor de los evangelistas, uno de los cuales es antiguo, los otros son reproducciones posteriores, y San Pedro y San Jaime como representantes de los apóstoles. En el rosetón, perdón, vemos la imagen central de este rosetón con la resurrección de Cristo. Cristo sale de la tumba, los soldados a su alrededor, un ángel que viene a recoger la sangre y bueno, la representación típica de una resurrección. Abajo, el otro rosetón, el rosetón sur, tiene la representación de una virgen, en este caso podríamos pensar en una virgen apocalíptica, con todo de imágenes femeninas alrededor y ángeles, y la luna, que vendría a ser esta representación que decíamos, con el sol en su cabeza, aunque tiene el niño en los brazos, por tanto, esta mezcla que se produce entre María y la Virgen Apocalíptica. Bien, este es el caso del rosetón sur de la Catedral de Burgos. Muy interesante porque en él se reproduce la historia de la salvación y la redención todo en uno. En su centro, el obispo, el sucesor de la predicación de Cristo, y a su alrededor, monarcas. Ahí lo tenéis, bien grande, para que se vea bien. Alrededor, en forma circular radial, diríamos de izquierda girando hacia la derecha, tendríamos la traición de Judas, el prendimiento, Cristo ante Pilatos, la coronación de espinas, la flagelación. Aquí falta una imagen. La subida al Calvario, la crucifixión, el descendimiento de la cruz, el embalsamamiento de Cristo, el ángel y las tres Marías, la resurrección, la bajada de Cristo en el limbo, ahora lo veremos, otra que tampoco no sabemos qué es, y la incredibilidad de Tomás, que le toca la llaga a Cristo. Veamos algunos detalles de estos para que veáis un poco el tipo también de estilo, diríamos, de este siglo XIV. Bien, y los colores, estos contrastes de rojos y verdes. Os decía, veremos ahora también el tema del descenso al limbo, porque cuando hablamos de las fuentes de estas vidrieras, como las fuentes de gran parte del arte medieval, evidentemente hay una parte que son los evangelios canónicos, pero por otro lado existen también los evangelios apócrifos y entre ellos este de San Nicodemo, que habla del descenso de Jesús al limbo con la presencia de Marta y María, que las tenéis ahí.
está muy destrozada una parte de la vidriera, pero vendría a ser justamente esta representación. Por lo tanto, estaríamos ante una representación que responde otra vez a elementos no bíblicos. Otro caso sería este, en el que, wow, no se ve porque queda tapado. Bueno, se parece mucho. Ahí tenéis el caso del frontal de Avià, mientras que ahí tenéis el caso de la capilla de San Martín de la Catedral de Gerona, en el que en los dos nos encontramos con unas representaciones muy similares, con José que está representando la duda de San José, que sale en el Protoevangelio de Santiago. Bien, estas representaciones vienen a mostrar historias bíblicas de los evangelios apócrifos, hagiográficas. Fijaos, algunas de mayor calado, decíamos, doctrinal, y otras de devoción popular. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de la vida, bueno, de la vida no, del martirio de San Lorenzo, en el que en la parte baja tenemos los soldados, en el centro San Lorenzo en el fuego y los dos soldados que están metiendo el fuego. Y en la parte alta, dos ángeles se llevan el alma del santo hasta Dios. Por tanto, fijaos que se trata de una lectura, lógicamente, ascensional, hacia arriba. Y veremos cómo en vidriera esto se produce muchas veces, pero no siempre. Bien. Ahí tenemos otro caso, estos lobulados muy interesantes que bueno, muestran las historias en su interior. En el primer piso vemos aquí, por ejemplo, bueno, no se ve muy bien, pero aquí hay una entrada a Jerusalén, aquí hay una Santa Cena repartida en las tres lancetas, con Jesús en el centro y los apóstoles al lado y lado. En la siguiente hay el beso de Judas, la flagelación, la subida al Monte Calvario. Aquí, de nuevo, una crucifixión con María y San Juan, todo en uno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, de nuevo, una idea de lectura hacia arriba. Os he puesto aquí escenas pequeñas en capillas, pero también a modo de retablos tras los altares. ¿Por qué? Hay una idea de que en las partes bajas de las iglesias lo que se representa es justamente la escenas pequeñas, mientras que en las partes altas se representan grandes escenas. Bueno, esto se da a veces, grandes escenas, grandes figuras. Esto se da, pero no siempre tampoco. En algunos casos, estos retablos, perdón, estas vidrieras a modo de retablo con pequeñas escenas, se realizan también en las partes altas, con lo cual cuesta muchísimo de leer y sobre todo detrás del altar. Ahí tenéis otro ejemplo, la vidriera de San Julián, el hospitalario de la Catedral de Rouen. Hizo un estudio muy interesante, Jesús Cantera Montenegro, que nos muestra cómo, bueno, os he enumerado ahí los plafones para que veáis hasta llegar al 34, que siguen una orden de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacia arriba. Siempre de izquierda a derecha y hacia arriba. Bien, en la parte baja estarían los donantes, luego vendría la infancia del santo, el matrimonio, la vida militar, cuando se deja a su mujer y se va al ejército, el parricidio, cuando el padre vuelve, bueno, el padre lo busca y encuentra a su mujer y él llega a casa y se encuentra al padre en la cama porque, bueno, la mujer lo ha dejado para que descanse y él lo mata. Y luego empieza toda la época de penitencia, caridad, el perdón y la glorificación del santo. Por lo tanto, de nuevo, una visión hacia arriba, de derecha a izquierda y hacia arriba. Aquí de nuevo, visión de izquierda a derecha y hacia arriba. Veréis la entrada a Jerusalén, estaría aquí, la Santa Cena, que estaría aquí, luego tenemos el lavatorio, perdón, la oración en el huerto, y si seguimos, pues más arriba nos aparece el beso de Judas o la flagelación. Es muy interesante esta vidriera, bueno, perdón, y en la parte alta la crucifixión. Decía que es muy interesante esta vidriera por la tipología también de vidrios que utiliza. Es un tema técnico, no es un tema relativo a la iconografía, pero es muy interesante porque utiliza vidrios, esto no es pintado, sino que es un vidrio que tiene estos colores así, integrados en la masa del vidrio. Y aquí igual.
Por lo tanto, es una técnica de utilización de materiales, de los materiales que tiene el abasto para dar una idea de cómo debía ser el hábito. Bien, la reproducción que tenemos es una reproducción de esta escena en la que dice: Pilatos salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilatos les dijo: he aquí el hombre, y ahí lo tenéis, exe homo. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Tole, tole, crucifigen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos la representación incluso del texto bíblico en la vidriera. Decíamos que existe un orden de izquierda a derecha, de abajo a arriba, en muchas vidrieras. En otras, bueno, hasta ahora estamos viendo sobre todo vidriera, bueno, esta última no, pero las anteriores vidrieras que tienen formas lobulares o formas que podrían ayudarnos a colocar un poco en un sitio o en otro la representación. Cuando lo que tenemos son plafones rectangulares, la cosa cuesta más. Y si se ha hecho un desmontaje de la vidriera en algún momento, cuando esta vidriera se remonta, no siempre se han seguido los criterios de hoy en día, que hoy en día siguen los buenos restauradores, conservadores restauradores, de colocar las piezas en su lugar y haberlas numerado antes para saber dónde va cada una. En definitiva, posiblemente lo que tenemos aquí se deba a cambios producidos en algún momento de la historia. También puede ser que algunas de estas piezas provengan de otras vidrieras, que se hayan acabado concentrando en la vidriera central del ábside una serie de piezas que provenían de otros lugares. Bien, vemos, por ejemplo, un bautismo aquí, un nacimiento, una crucifixión, de forma absolutamente desordenada. Algo similar pasa en la vidriera del monasterio de Santas Creus. De hecho, ya a lo largo de la historia ha habido algún intento de ver cómo se reordenan estas vidrieras. El primero que conocemos es el que hizo Rigal, el restaurador, cuando en un momento determinado miró a ver cómo podían estar situadas estos plafones, porque vio que estaban desordenados. La reordenación o lo que hizo tampoco tenemos muy claro cómo acabó. El hecho es que hoy en día aún, cuando miramos y queremos distribuir las vidrieras según la temática y marcamos escenas locales. Vale. Vida de María, infancia y vida pública de Jesús, las semanas antes de la cruz, la muerte y resurrección, y unos escudos que no son originales, nos encontramos con que el resultado es algo como esto, es decir, absolutamente desgajado. No sabemos muy bien cuál sería el orden original. En estos últimos tiempos, pues por un lado Rosa Alcoy, por otro lado Joana Virgili y yo misma hemos hecho algunos intentos de reestructuración de esta vidriera. Nunca de reestructuración cambiando los plafones reales. Siempre estamos hablando de tema teórico. Hace unos años hice, bueno, esta sugerencia de una vidriera que se leería de abajo a arriba y de izquierda a derecha, pero de izquierda a derecha después que de abajo a arriba. El hecho es que hay unos ángeles en la parte alta que parece que hablen de la ascensión directa de cada uno de los plafones. Y por ello, y dado el número de piezas que tenemos, podríamos justamente ver esto, existencia de una idea de vida de María, nacimiento de la Virgen, bueno, etcétera. Luego vendría la infancia y vida pública de Jesús, ahí, desde la bendición, digo, la presentación al templo, etcétera. Luego vendría la Semana Santa antes de la cruz, la entrada a Jerusalén, etcétera, y la muerte y resurrección, la bajada de la cruz, hacia arriba. Es una idea, simplemente. Vemos algún caso real. Ahí tenemos
parte del presbiterio de la Catedral de Gerona, siglo XIV. Antes veíamos que era esa parte central del ábside. Empezamos con unos santos, que de hecho es una vidriera a pedazos de épocas posteriores. Luego tenemos la historia de Santa Ana y San Joaquín, y aquí tenéis justamente esta vidriera. Santa Ana en una conversación. El sacerdote que rechaza a San Joaquín por estéril. Y luego el anuncio de Joaquín del nacimiento de María, el anuncio a Ana del nacimiento de María y el encuentro en la puerta dorada. Por tanto, es claro que el orden es primero de izquierda a derecha, luego hacia abajo y luego de derecha a izquierda, lo que vendría a ser un inicio de una lectura bustrofética. De todos modos, sigamos. Si seguimos más allí, nos encontramos, fijaros que el orden viene a ser de nuevo de izquierda a derecha en todo el desarrollo de las escenas de las vidrieras. La elección de José podría ser María en el templo, el matrimonio de José y María, la anunciación, la visitación. Os muestro aquí esta cara, que es la de la Virgen de la escena de la anunciación central, porque realmente es una maravilla de representación. Luego vendría el nacimiento y la adoración de los pastores. Y aquí tendríamos arriba el nacimiento y abajo la adoración de los pastores, quizá, o podríamos considerar que es toda una misma escena, claro. Quizá diríamos es una representación en descenso, pero también podría ser, decía, una sola escena. Luego tenemos la Epifanía, la presentación y la dormición. La dormición tiene arriba la coronación de María también. Veamos este en detalle. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los apóstoles que están alrededor de la cama de la Virgen, Cristo que bendice a la Virgen y se la lleva, aquí tenemos el alma de María, hacia el cielo. Y arriba la coronación con los ángeles. Por lo tanto, de nuevo, tenemos una lectura en ascenso. Perdón. Os lo paso todo entero para que veáis un poco toda esta representación, ya decíamos, de izquierda a derecha. En épocas posteriores, las representaciones pueden ser bastante mayores de tamaño. Ahí tenéis el ejemplo de la Catedral de Granada o el de la Cartuja de Miraflores de Burgos. Son escenas evangélicas representadas en gran tamaño, ocupando toda una vidriera. En este caso, la Catedral de Málaga, ya del siglo XX, tenemos la representación de la, de mañana, de la subida al Calvario, de la crucifixión y del descenso de la cruz. Por lo tanto, una lectura que en este caso va de derecha a izquierda. En cambio aquí, en la misma catedral, tenemos representaciones de una escena en 3 oberturas a la vez. Por lo tanto, crecimiento de tamaño de las representaciones. Bien, otro tema que decía que os quería hablar es de la vidriera tipológica. En este caso estamos ante el rosetón del crucero sur de la Catedral de Chartres y en él vemos en la parte baja la representación de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, es decir, los 4 profetas mayores, y a sus hombros los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Juan y Marcos. Por lo tanto, una unión entre Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento como base del Nuevo Testamento. Lo mismo sucede en otras iglesias y en otras representaciones, como en este caso, en el que vemos en el centro la crucifixión y a su alrededor una serie de representaciones del Antiguo Testamento. Esta misma, un poco más arriba encontramos también el entierro de Cristo y de nuevo elementos del Antiguo Testamento alrededor y más arriba también. Otro ejemplo es este de la Catedral de Bourges, de Francia, esta vidriera de la Nueva Alianza que tiene de nuevo unas representaciones
en las que se asocia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en su centro esta maravilla de representación de la crucifixión con la iglesia y la sinagoga. La iglesia recoge la sangre de Cristo, mientras que la sinagoga se pone de espaldas a él, dejando claro cuál es para ellos la verdadera fe. En épocas posteriores, de nuevo, escenas que han crecido, siglo XVI, en el que la representación, por ejemplo, del bautismo de Cristo viene unido a la representación del Éxodo, de la separación del Mar Rojo. Por lo tanto, bueno, u otras. Por lo tanto, de nuevo, esta correspondencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Otro tipo de vidriera interesante son las vidrieras, las galerías de santos. Estas galerías de santos tienen las distintas lancetas ocupadas por unos santos que simplemente están presentes con sus símbolos. Ahí tenéis por el caso de el que os decía antes, de la vidriera de las sibilas, los evangelistas y los doctores. Ahí tenéis la vidriera de los apóstoles de la Catedral de Gerona también. Y aquí una de estas vidrieras de santos del taller Espinagosa que antes comentábamos. Por lo tanto, una serie de santos distribuidos ahí. Hay en muchas iglesias de estos y además vienen de muy antiguo. Aquí tenéis el ejemplo de la Catedral de Augsburgo del siglo XI-XII. Y nos recuerdan mucho lo que serían los brancales de las puertas principales de las iglesias o alrededor de estos santos escultóricos que que se colocan uno al lado de otro. Tenemos aquí de la Catedral de Bourges también, ya del siglo XIII, o las del monasterio de las Huelgas. Son piezas fantásticas, son de las más antiguas que se conservan, de las más antiguas, no las únicas, del siglo XIII se conservan en España. Bien, aquí la Catedral de León. Antes decíamos la Catedral de León no hay pequeñas escenas, sino que lo que tenemos es estas grandes figuras. Me refiero a la parte del triforio. Y la Catedral de Sevilla también con piezas del siglo XV y XVI de galerías de santos, cada uno de ellos con su símbolo correspondiente. Otras vidrieras, en lugar de ser solo de galerías de santos, solo de santos colocados uno al lado de otro, combinan son, los santos con las representaciones geométricas. Y ahí tenéis, por ejemplo, el caso del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, con estos ejemplos de santos en la parte baja y la parte alta ocupada por temas geométricos y escudos en muchos casos. Este es el caso de la Catedral de Barcelona, de la Santa Cruz de Santa Eulalia, de unas vidrieras del primer tercio del siglo XIV. Os muestro algunos ejemplos de las caras representadas y sobre todo este San Juan que decíamos es muy interesante porque en su libro lo que hay representado son una serie de signos que corresponderían a números árabes no occidentalizados, perdón, se me pasó, a números árabes no occidentalizados y que nos hacen pensar un poco por qué esta representación, ¿no? Y quién debió ser el que realizó estas vidrieras. Bien. El tema de los patrocinadores de las vidrieras es interesante porque en algunos casos lo que encontramos son escudos, porque muchas de estas catedrales tienen como base protecciones reales y son escudos reales. Pero en otros casos son escudos de la ciudad o escudos de nobles, lo que nos encontramos. O bien también la representación de oficios, que son los que en la Catedral de Chartres pagan algunas de las vidrieras. En la Catedral de Barcelona existe una representación muy curiosa del donante en la parte baja de la vidriera. Yo no sé qué me pasa, que tengo la mitad de la pantalla tapada. No sé si eso es normal. Bueno, Nosotros lo vemos bien, ¿eh? ¿vosotros lo Silvia. veis bien? Sí. Fantástico, entonces no pasa nada. Bien,
Esta representación, decía, es curiosa porque hay muy pocas así, con el donante con la vidriera en las manos. No es que sea única, pero hay pocas. En Burgos, en la capilla del Condestable, tenemos una influencia directa del condestable Pedro Fernández de Velasco, que era caballero de la Veracruz y que fuerza un poco la representación de las escenas de la cruz, diríamos, de Cristo. Pilar Alonso hace unas explicaciones muy buenas sobre este tema en su libro sobre la Catedral de Burgos. Aquí vemos, por ejemplo, Heraclio que intenta entrar en Jerusalén y uno de los soldados lo detiene. En el otro caso, el que con la cruz a cuestas intenta entrar en la puerta y la puerta no se abre y no hay forma de entrar. Y finalmente, cuando despojado de todos sus atributos y del caballo, puede entrar en la ciudad con la cruz a cuestas, ¿no? En otros casos, las escenas de los donantes o la parte de la representación de los donantes crece, como sería en este caso, en el que los donantes a los pies al lado de San Jaime están, bueno, presidiendo, podríamos decir, o observando la escena que se produce más arriba, que en este caso es la batalla de Clavijo, mientras que lo que sería propiamente la representación evangélica, que es la transfiguración, se hace más pequeña. En otros casos, esto también se produce, fijaos en aquí, como toda la iglesia tiene en su parte baja los donantes, que es la familia, los descendientes de Luis IX de San Luis. Y en la parte alta hay escenas de la vida de San Luis. Y de nuevo, la escena evangélica queda reducida en la parte alta de la vidriera. Aquí tenéis los donantes, todos bien grandes, para que veáis un poco la representación. Y otros casos, el crecimiento de la representación de los donantes es aún mayor, como sería aquí, en el caso de Isabel de Portugal y de Carlos V, en esta vidriera de la iglesia de San Miguel de Bruselas, ¿no? Ya el crecimiento, o sea, la medida ya de los donantes llega a ser la misma que la de los propios santos representantes. Bien, voy a acelerar un poco. La parte, a partir de el siglo XVII y XVIII nos encontramos que existe un cambio importante, y antes, de hecho ya en el XVI, un cambio importante en la idea de la filosofía de la luz, de la idea de la creación de espacio, y que se habla más de una luz diáfana, de una necesidad de luz en el interior de los templos, que hace que las vidrieras evidentemente cambie la estética y también, cosa que también viene favorecida lógicamente por los cambios técnicos que se van produciendo. Tenemos vidrieras tipo como esto es de 1709, de la Catedral de Gerona, en la que vemos como el San Miguel con el demonio a los pies, pero en el fondo lo que hay es un espacio geométrico de representación y alrededor una gran cenefa. Bien. En 1787, Leandro Fernández de Moratín escribe hacia Bermúdez: las vidrieras de la iglesia merecen la atención de cualquier curioso. En ellas hay muchas figuras, compuestas de vidrios de colores, tan bellas tintas, que en este género no he visto nada mejor. Lástima que no se resucite este arte. Por tanto, está dando a finales del 18 el arte de la vidriera por muerto. Hay que resucitarle. Bien, en realidad lo que pasa es que en esta época, aunque siguen existiendo las vidrieras y siguen existiendo los vidrieros. De hecho, por poner un ejemplo, en la ciudad de Barcelona existen en este momento los exámenes de vidrieros que muestran la presencia en la ciudad de más de una treintena de vidrieros a la vez. A lo largo del siglo XVII y XVIII hay ciento y tantos exámenes de vidrieros, por lo tanto, los vidrieros siguen existiendo y además, si se leen los exámenes con detenimiento, vemos cómo la técnica que les piden y los detalles que les piden son realmente impresionantes. Por lo tanto, las vidrieras siguen existiendo. Lo que pasa es que, como decíamos, la estética ha cambiado. Y ha cambiado también el tema de la representación. En realidad, lo que está decayendo es
esta, es decir, la figuración en las vidrieras. Lo que sí tenemos es algunas vidrieras heráldicas, también en época gótica, teníamos algunos elementos heráldicos, y tenemos algunas representaciones de santos, pero sobre todo vidriera geométrica. También es cierto que hay algunas vidrieras que muestran un simbolismo marcado. Ahí tenéis, por ejemplo, unas vidrieras de 1771 de Santa María del Mar, en el que esta es la vidriera central del deambulatorio, ¿no? Y ahí tenéis el dibujo de 1771 de esta vidriera que se supone que es del taller Camayó. Aunque, según la bibliografía, la vidriera está realizada en los años 90. Bien, si miramos un poco a su alrededor, nos encontramos, aparte de esta de la Comunión, una vidriera a su lado que podría tener una representación relativa a la entrada a Jerusalén, mientras que en el otro lado el ciprés, uy, se me va hoy, ¿eh? El ciprés podría hablarnos también de la muerte y resurrección. También hay una asociación entre la idea de la Virgen. Bueno, hay una serie de elementos simbólicos a desarrollar. Y luego nos encontraríamos con esta vidriera que podría también representar la fuente de la vida, el bautismo, la Virgen. Por lo tanto, mucho simbolismo. Por otro lado, poco a poco, los palacios y las casas privadas se van instalando en ellas vidrieras distintas en algunos casos y en otros también de color y también emplomadas, pero como símbolo de riqueza nos aparecen toda una serie de vidrios transparentes que muestran la obertura de estas casas que cambian la estructura de las anteriores. Y no es que en época medieval no existieran vidrieras en casas privadas, también había en algunas capillas, pero no todas las ventanas de las casas tenían vidrio. Entonces, veamos algunos casos. El oratorio de la reina del castillo de Blois en Francia, en la que existe, pues bueno, una maravilla de representación en su capilla, en la que hay, pues está Elizabeth de Hungría y otros santos. Un elemento muy utilizado en el cambio del siglo XIX al XX es la representación de santos en las vidrieras, santos y otros elementos, en las vidrieras de los panteones de los cementerios. Y de hecho, si os vais a algunos de los cementerios de finales del XIX, principios del XX, encontraréis vidrieras de este tipo. Aquí tenéis ejemplos de París, de Barcelona, de Reus, por lo tanto, sitios bastante variados. Aquí, pues justamente con el crismón, ahí lo tenéis representado, y los otros, pues simplemente las virtudes, 4 virtudes ahí representadas, o en este caso una resurrección y la figura del propio difunto. Nuevos tiempos, revisión temática. Bien, mucha revisión temática tampoco, pero sí es cierto que hay una serie de cosas que van cambiando. A nivel estilístico, bastante, porque evidentemente pasaremos por distintos estilos desde el 19 hasta la actualidad, en el que nos encontraremos desde neogótico hasta modernismo, art deco, bueno, etcétera, 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 todos los ismos que queramos. Y todos ellos, o la gran mayoría, vienen representados en vidrieras. Ahí tenéis ejemplos distintos de vidrieras con representaciones de ángeles, sobre llanos, San Esteban de Sarroviras. Esto es Claudio Lorenzale, Jujol, Burne-Jones del taller de William Morris. En Torrelles de Llobregat, aquí mismito, tenéis estas representaciones fabulosas de unos santos músicos con vidriera geométrica a los lados, o esta maravilla de la iglesia de los franciscanos de Cracovia con este Dios Padre amenazador. Otras vidrieras de santos, como en épocas anteriores,
Aquí tenéis este caso de la Iglesia del Carmen de Barcelona, de Darío Vilàs, realizado por el Taller Bonet en 1925, y ahí tenéis justamente las representaciones de San Antonio y San Jaime, y alrededor ángeles. Bien, esta iglesia, una preciosidad, existente al lado mismo de Palma, la vidriera de los Ángeles de la Porciúncula. Ahí tenéis algunos detalles, porque veáis pues, que realmente estéticamente no es gótico, pero son vidrieras de muy alta calidad. Otras representaciones de santos, en este caso pues Ávila y Sineu. Y también de Sineu tenemos otras representaciones como estas que estáis viendo aquí. Esta es la parte del ábside, con representaciones de nuevo de la Pasión de Cristo, la vida adulta de Cristo, en definitiva, la Santa Cena, etc. Y en la nave hay representaciones en el triforio de la vida de la Virgen, realizados ya en el año 2000 por Pere Cant. Estas representaciones que estamos viendo de Pere Cànova de la historia de la Virgen nos sirve un poco para enlazar con lo que quiero explicar sobre otros temas relacionados con la Virgen. Muchos rosetones en esta época dedicados a ella. Aquí tenéis el anagrama de María en el centro, el monograma de María en el centro. Y bueno, esto es una vidriera con San Andrés y no recuerdo el santo, San Tadeo. Y aquí tenéis una imagen de lo que sería una de las letanías marianas. De hecho, encontraremos varias, no solo en San Ramón de Peñafort, que era la vidriera que estamos viendo ahora, sino también en otras, como por ejemplo en la Capilla de la Salle de Vinyols dels Arcs, muy recomendable la pequeña iglesia de Cambrils, de la Salle, de la escuela. Bueno, de la escuela ahora no es una escuela, es una residencia. En la parte alta de alguna de estas vidrieras hay elementos que hacen referencia a los santos. Muero porque no muero, evidentemente, Santa Teresa, que aquí la tenemos. Pero en la parte alta también encontramos algunos elementos que corresponden a letanías marianas. Estas letanías marianas las encontramos en muchas representaciones de este cambio del siglo XIX al XX. Y nos encontramos también con alguna actividad, diríamos, interesante, como sería esta. Vamos a ver si se ve bien esto o si se puede, porque aquí, bueno. El rezo de la salve, el rosario, durante el rosario de cristal de Zaragoza. Bien, y aquí la jota. Está la procesión, tanto en Zaragoza, el 13 de octubre, el día después del Pilar, como en Vitoria el día 4 de agosto y en Níjar la mañana siguiente, no, la noche del Carmen, creo que es, por lo tanto, en el mes de julio. Estamos hablando de unas procesiones en las que se sacan a pasear vidrieras que ocupan un espacio, diríamos, tridimensional, es decir, son objetos realizados con vidriera emplomada. Y ahí tenéis pues, los faroles más sencillos hasta construcciones bastante complejas, alguna incluso reproduciendo el propio edificio del Pilar. También sobre letanías marianas, bueno, la letanía laurentiana, ahí tenéis la de Antonio Poveda. Y bueno, ya una evolución estética que nos lleva justamente a los años 60. En este momento existe una revisión realmente de la temática del arte relacionado con la religión, que en Cataluña tiene como uno de sus principales representantes el grupo La Cantonada, que, en el cual
está, además de Jordi Vilanova, Aureli Bisba, Jordi Aguadé y Jordi Bonet y Armengol, el que construyó la Sagrada Familia, Joan Vilagrau. Joan Vilagrau, que además de otras muchas vidrieras, es autor de las vidrieras, es autor, es diseñador de las vidrieras de la Sagrada Familia realizadas en vidrio por el taller Bonet. Ahí tenéis esta maravilla de vidrieras que reflejan, bueno, que dejan entrar la luz, diríamos, y que nos recuerdan y nos vuelven a hablar de esta recreación de la luz que hace la vidriera al cambiar la luz exterior por una luz interior. Y por lo tanto, volvemos a el espacio, la creación de espacio gracias a la vidriera que veíamos cuando hablábamos del simbolismo gótico. Y sin más, gracias por vuestra atención. Extraordinaria conferencia, Silvia. Desde luego, a partir de ahora veremos las vidrieras con otros ojos, después Eso de espero. después de estas explicaciones, y prestaremos atención al libro este que hay en la Catedral de Barcelona, que nos has señalado, ese misterio de qué querrá San decir Juan. ese libro. Pondremos, A ver si alguien me lo eh, dice. exactamente. Pues muy bien, Silvia, muchísimas gracias ¿A vosotros? por tu participación y aprovechamos y feliz Navidad. Igualmente.